Estamos en una especie de analogía funcional de una guerra mundial. ¿Cuánto tiempo durará? No lo sé. Pero como en todas las guerras mundiales, acabará llevando a un nuevo orden mundial. Todo el mundo está librando una guerra por la paz, pero en sus propios términos. Y cuando se cruce esa línea roja, puedo decir una cosa. Citaría al presidente Putin en 2018, cuando dijo que no nos importa un mundo si no incluye a Rusia. Es un tiempo new paz donde Rusia no exista. Está el presidente Putin bajo presión por parte de quienes quieren enfoque en verme como tú. Unterkörper vereinigt sobre personen. Hola, bienvenidos a Contra la Corriente. Aquí mostramos posturas y perspectivas que los medios de propaganda prefieren ocultar. Es la maldición de los tiempos cuando los locos guían a los ciegos, escribió William Shakespeare en su drama Ricardo III. ¿Sigue siendo actual esa frase hoy en día? Sobre ello voy a hablar con uno de los principales politólogos de Rusia. Es el profesor Dmitry Trenin, director de investigación y director científico del Instituto de Economía Militar de la Escuela Superior de Economía de Moscú y uno de los investigadores más destacados del Instituto de Economía Mundial de la Academia Rusa de Ciencias. Bienvenido, profesor Trenin. Muchas gracias por invitarme. Gracias por venir al programa y acompañarnos hoy. Acabo de citar para mis espectadores alemanes a William Shakespeare en Ricardo III. Es la plaga de los tiempos cuando los locos guían a los ciegos. Tenemos locos hoy en día. ¿Y quiénes son los ciegos? Bueno, hay otra versión de esa frase, de esa idea, que es el ciego guiando al ciego. Así que puedes elegir entre líderes locos o líderes ciegos. Creo que es importante que la gente abra los ojos y no sea ciega. Y entonces probablemente puedan cambiar a sus líderes. Por eso yo no empezaría por los líderes, empezaría por los seguidores, para que esos seguidores comprendan mucho mejor quién les dirige y hacia dónde les están llevando. Echemos un vistazo a la situación en Alemania. Usted trabajó como oficial del ejército ruso en Alemania durante la época de la RDA y conoce muy bien mi país. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que la gente no viera lo que estaba pasando? Bueno, creo que lo que hace que la gente sea ciega varía según la situación. Al principio pensábamos que lo que volvía a las personas ciegas era la falta de educación, el no ser conscientes de lo que ocurre a su alrededor, el dejarse manipular fácilmente por sus líderes. Y eso era cierto en las sociedades totalitarias. Pero cuanto más tiempo vivo, más cuestiono mis antiguas creencias. Y ahora tiendo a pensar que, en muchos casos, y esto se aplica mucho a las sociedades más prósperas del mundo, uno puede sentirse más o menos satisfecho con el entorno en el que vive y dejar de preocuparse por las cosas más importantes. Te centras sobre todo en lo que te afecta directamente. Y puedes tener un alto nivel de satisfacción, quizá un nivel de vida más alto, y sentirte bastante cómodo con lo que pasa. Y entonces, de alguna forma, delegas en otros, en tus líderes o en los que se supone que lo son, los asuntos más importantes. Eso incluye la guerra y la paz, a menos que esa guerra empiece a afectarte de una manera muy directa. Por ejemplo, si vives en una sociedad bien organizada y el país en el que vives inicia una campaña militar a miles de kilómetros de distancia y tienes un ejército completamente voluntario y no esperas morir ni resultar herido en esa guerra que acaba de empezar, entonces básicamente lo único que te preocupa son los precios de la gasolina en las gasolineras. Eso es todo lo que te importa. Y ese cierre de mente creo que ocurre en las sociedades más prósperas, quizá de una forma más sistemática que en las sociedades más pobres.
in a, let's say, more systematic way than it occurs in poorer societies, where things like that immediately get Cosas así te llaman la atención enseguida, porque empiezan a afectarte directamente. Te movilizan, te mandan al frente, así que claro que te importan. Pero cuando le pasa a otra persona, apenas le prestas atención. You pay little attention. En un siglo marcado por el peligro nuclear, ¿diría usted que los europeos están caminando dormidos hacia el abismo, mientras sus líderes actúan en un estado de ceguera apocalíptica? Well, let's look at the Bueno, veamos ahora a los líderes. Los líderes de los países europeos son esas personas que pasan por ser líderes en esos países. Porque en mi opinión, los líderes actuales en los países de la Unión Europea, y también en el Reino Unido, son en su mayoría figuras de fachada. Pueden cambiar a una velocidad increíble, como está ocurriendo ahora mismo en el Reino Unido. No sé, hay un gato en el número 10 de Downing Street que ha visto que 6 o 7 primeros ministros durante su tiempo allí. El gato del primer ministro. El gato sigue ahí. Los primeros ministros van y vienen. Y uno se pregunta cómo se puede gobernar un país así. La respuesta es que hay otra persona que en realidad se encarga de gobernar. Ahora bien, creo que en lo que respecta a la política de seguridad y a la política exterior en general, Europa no diría que ha estado dormida al volante, porque Europa ni siquiera estaba al volante. Europa iba en el asiento de atrás. Europe has been in the back seat, and the wheel was managed by the United States. Y la rueda la manejaban los Estados Unidos. Y eso no fue un acto de opresión. Los europeos estaban encantados de delegar sus políticas exteriores y de seguridad en su gran aliado, los Estados Unidos, después del final de la Segunda Guerra Mundial, para poder dedicarse a cosas más agradables, como la economía, el bienestar, las pensiones y otras cuestiones muy importantes. Pero alguien más gestionaba sus relaciones internacionales. Tenía sentido durante la Guerra Fría, dentro del sistema bipolar, porque Europa no era un polo, y los Estados Unidos tenían la hegemonía sobre la mitad occidental de Europa y sobre la mitad occidental de Alemania. Pero ahora, más de 8 décadas después, cuando los europeos hablan de su autonomía estratégica, tienen que reconocer desde el principio que deben aprender, o quizá reaprender, el arte de gobernar. Maybe relearn the art of statecraft. And when they come to the Y cuando intentan ponerse al frente de la política internacional y volver a consolidar la Unión Europea, usando a Rusia como un enemigo imaginario y tratando de hacer más fuerte a la Unión frente a la llamada amenaza rusa, tienden a cometer errores que pueden resultar fatales, porque como dije, han olvidado el arte de gobernar. Creen que pueden provocar al país que llaman su mayor amenaza sin correr demasiado peligro. Pero cada vez que lo hacen, se acercan más y más al riesgo. Y una de esas provocaciones podría acabar siendo realmente fatal. Cuando me preguntan cómo podría estallar una guerra en Europa, no pienso en una invasión de Rusia desde Occidente al estilo de Napoleón o de Hitler. Hitler-style invasion of Russia from the West. And I certainly know that Russia has no plans. Y desde luego, sé que Rusia no tiene planes ni interés en invadir Europa. Pero una sola provocación puede ser demasiado. Si abordas un barco, si bloqueas Kaliningrado, si intentas bloquear San Petersburgo, si derribas un avión o incluso un dron, eso puede desencadenar una cadena de acontecimientos que lleve a una guerra real entre Rusia y Europa. Y me preocupa mucho que los europeos, al mismo tiempo que han convertido a Rusia en una gran amenaza, hayan dejado de temerla de verdad. Así que como Rusia ya no se teme, se la puede provocar. Se la puede mantener a raya. Se la puede reducir al tamaño y la forma que los europeos crean que encajan con sus intereses, con su idea de dónde debe estar Rusia y de lo que debe ser. Y como he dicho, una sola provocación puede resultar ser una de más. Y eso podría poner en marcha algo que nadie desea realmente. Something that
no one really wants. En Alemania tenemos a un miembro del Parlamento del Partido Unión Demócrata Cristiana, Roderich Kiesewetter, y hace poco dijo a la prensa, debemos hacer que Rusia se rinda. ¿Qué opinas de eso? Well, I've read that statement. I think I've seen that in... Bueno, he leído esa declaración. Creo que la vi en la revista Focus. Y me parece una locura. Es una barbaridad. Es algo que... Yo no soy votante en Alemania, pero para mí eso descalificaría a una persona así para ocupar cualquier puesto de poder o de influencia en cualquier país. Porque eso es, ya sabes, hay una palabra para eso. Y creo que él encaja exactamente en ella. Es una locura, de verdad. Una auténtica locura. No voy a comentar más sobre eso, pero he leído todos los argumentos que presentó para defender su postura, y creo que ese tipo debería estar en otro sitio, no en el Bundestag. belongs somewhere else other than the Bundestag. Tenemos un ministro de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul. Le conozco muy bien desde hace 20 años, y hace poco dijo, Rusia será nuestro enemigo para siempre. ¿Cómo valora esas declaraciones? ¿Están los líderes europeos y especialmente los alemanes preparándose para una guerra contra Rusia? Well, again, I feel sorry for the foreign minister. Bueno, de nuevo, me da pena por el ministro de Asuntos Exteriores. Creo que estoy más en sintonía con un antiguo primer ministro del Reino Unido que dijo, me refiero a Lord Palmerston, que no hay amigos eternos ni enemigos eternos. Rusia y Alemania han sido enemigos en el pasado, pero también han sido amigos. Me quedé asombrado cuando era un joven oficial en Potsdam, en aquellos tiempos de la RDA, y en Potsdam hay un lugar llamado Kapellenberg. En lo alto de esa colina hay una iglesia dedicada a San Príncipe Alejandro Nevsky, que en la historia rusa es una figura muy importante. Es conocido por muchas cosas, y una de las que más destacan en su trayectoria es la derrota de los caballeros alemanes cuando se preparaban para atacar la ciudad rusa de Pskov, en el lago Chudskoye. Y por supuesto, eso es algo que cualquier ruso sabe sobre Alejandro Nevsky. What every Russian would know about Alexander Nevsky, but that church bore a plaque. Pero esa iglesia tenía una placa, y la placa decía, esta iglesia es un Denkmal der Russisch-Preußischen Freundschaft. La placa data de 1913. Y ese año era precisamente el centenario de la alianza entre Prusia y Rusia contra la Francia napoleónica. Así que los rusos y los alemanes han sido aliados en algunas guerras, enemigos en otras, pero sobre todo fueron vecinos aliados, bastante cercanos, y tuvieron mucha interacción a lo largo de los siglos, especialmente desde el siglo XVIII. Y una de las monarcas rusas más ilustres, más famosas y diría yo más queridas, Catalina la Grande, era de origen alemán, pero se ganó el afecto de sus súbditos rusos, y fue el ejemplo perfecto de una líder rusa exitosa. Así que es una relación muy compleja, y reducirla a una simple Feindschaft no me parece muy inteligente. It's not very intelligent, in my view. Al principio de nuestra conversación me dijiste que antes que nada tenemos que centrarnos no en los líderes, sino en la gente. En las elecciones regionales de Baden-Württemberg en Alemania, 2/3 de los votantes apoyaron a partidos belicistas, el Partido Verde y el Partido Conservador. Entonces, ¿podemos realmente depositar nuestras esperanzas en la gente? Well, I think we should, because if Bueno, creo que deberíamos hacerlo, porque si no lo llamaría necesariamente democracia, porque la democracia tiene muchos significados y todo eso, pero diría que un gobierno legítimo en cualquier país necesita el apoyo de la gente. Support of the people. Whether countries are branded Tanto si hoy en Occidente se califica a los países como democráticos o autoritarios, cualquier gobierno solo puede mantenerse en el poder mientras la gente a la que gobierna apoye realmente ese sistema. Y creo que es de verdad absolutamente fundamental que las personas en Alemania, en Rusia y en todo el mundo comprendan mejor lo que ocurre a su alrededor, incluida la política exterior. Porque la política exterior, en las sociedades más prósperas, suele ser algo secundario.
Es algo secundario también en Estados Unidos, donde en realidad el país no se ve afectado por guerras que tienen lugar a miles de kilómetros de Norteamérica. Thousands of miles away from North America. So they trust the government to do things and Así que confían en que el gobierno haga las cosas, y cuando se equivoca, pero esos errores no ponen realmente en peligro la vida de la gran mayoría de la gente. De forma parecida, en Europa, como decía hace un momento, los gobiernos europeos estaban encantados de dejar los asuntos exteriores y la defensa en manos del gran aliado, Estados Unidos, para poder centrarse en los temas económicos y sociales. Y la gente que vota, normalmente, vota por quienes les prometen una vida mejor, mejores condiciones de vida, mejores condiciones laborales, mejores pensiones, mejores lo que sea. La política exterior, en la Europa de hoy, es sobre todo algo secundario. in today's Europe is mostly an afterthought. Unless, of course, you mobilize A menos, claro, que movilices a los medios de comunicación tradicionales, como está ocurriendo ahora mismo en Europa, para crear un enemigo imaginario a partir de un país vecino, es decir, Rusia hoy en día. En mi opinión, eso tiene, o más bien produce, varios beneficios importantes para las élites. Volver a consolidar la unión, reactivar la economía a través de la militarización y asegurarse de que las élites actuales sigan en el poder. No necesariamente los dirigentes actuales, eso no es lo importante, sino las élites en sí. Y lo que es más importante, cualquiera que cuestione el liderazgo, la autoridad de esas élites, su supuesto derecho a guiar a los ciegos, por así decirlo, es inmediatamente tachado de simpatizante de Putin. is immediately branded Putin supporter. Used to be Putin-Versteher, now it's something different. Antes se hablaba de los Putin-Versteher, ahora se llama de otra forma, pero en el fondo es lo mismo, es exactamente lo mismo. Es una jugada muy astuta por parte de las élites, pero la gente debería ver más allá de eso. Debería entender que las élites están jugando a algo bastante arriesgado, algo que puede llevarnos a una situación que nadie, ni siquiera ellas, desea realmente. Porque las élites están dibujando dos imágenes a la vez. Es muy curioso. Yo no puedo reconciliarme con esa idea. Pero al mismo tiempo, las élites están construyendo la imagen de Rusia como un enemigo, como una gran amenaza que pone en peligro la libertad de toda Europa. Y a la vez, presentan a Rusia como un país muy débil, al borde de desmoronarse. That is ready to unravel. So not to be feared. Así que no hay que temerles. Es algo que, bueno, ya sabes, es una especie de contradicción, si quieres. No se pueden juntar esas dos ideas en una sola. Y sin embargo, si lees hoy los medios de comunicación más importantes en Europa, te transmiten exactamente esa imagen, que es una gran amenaza, una amenaza enorme, los bárbaros a las puertas. Pero al mismo tiempo dicen que no hay que tenerles miedo, que no usarán sus armas nucleares, que son más sensatos, que simplemente se desmoronarán, que harán lo mismo que hizo la Unión Soviética, que dejarán de existir y nos permitirán a nosotros moldear su futuro, el futuro que en Europa preferiríamos tener en nuestro flanco oriental. Así que eso es muy interesante, pero también muy peligroso. Y los medios de comunicación tradicionales en Occidente están siguiendo las narrativas de los gobiernos. Pero cuando los líderes políticos son solo la cara visible, ¿quiénes son los que están detrás de ellos? Bueno, es una pregunta muy importante. Creo que existe una idea que se llama el estado profundo. Curiosamente, cualquiera que en el pasado usara una expresión como esa, era inmediatamente tachado de seguidor de una teoría de la conspiración. Y esa es una forma muy eficaz de hacer que la gente deje de pensar, y deje de pensar más allá de los que están en primera línea. Hay un mito de la democracia. Por eso no dediqué demasiado tiempo a hablar de la democracia. Pero la democracia, tal y como se practica hoy en día, en mi opinión, tanto en Europa como en Estados Unidos, es una manipulación de la sociedad por parte de una oligarquía. Así que lo que se le ofrece a la gente común es una elección que en realidad no es una elección. Es una elección falsa. Y los medios de comunicación dominantes, que en mi opinión, al igual que el gobierno,
son los agentes de quienes realmente poseen los países en el occidente actual. Countries in today's West. I'm talking about the elites. Estoy hablando de las élites, que son diversas, y sin embargo, como vemos ahora, pueden movilizar perfectamente a sus hombres y mujeres en el gobierno. Pueden movilizar a sus hombres y mujeres en los medios. Pueden movilizar a quienes hacen las preguntas adecuadas, de modo que las encuestadoras acaben mostrando apoyo a las narrativas que difunden los gobiernos y los medios. Es un mecanismo de gobierno que funciona muy bien y que se presenta como democracia, aunque no lo sea en el sentido de que el pueblo gobierne. En ese sistema, la gente es una masa que puede ser, y de hecho es, manipulada. La cuestión es quién manipula mejor, y de eso van las elecciones. Quienes manipulan mejor a la gente común, como premio, obtienen cargos en el gobierno, en los parlamentos, y así sucesivamente. In government, in parliaments, etc. Y en los medios. Estaría de acuerdo si digo que esas élites en los medios, en la economía y en la política tienen algo en común. Están corrompidas por el vínculo transatlántico. Bueno, el transatlanticismo es una realidad. Es decir, viene a ser lo mismo que hablar de las élites occidentales. El occidente político nació al final de la Segunda Guerra Mundial. Antes de eso, las élites en Europa, o en los distintos países europeos, eran élites nacionales. Tenían algunas conexiones entre ellas dentro de Europa, y también ciertos vínculos con sus homólogos en Estados Unidos y en Norteamérica en general, pero seguían siendo, en esencia, nacionales. Lo que ocurrió con la llegada de la OTAN en 1949, la Unión del Carbón y del Acero en 1950 y la Comunidad Económica Europea en 1957 fue la formación de una élite transatlántica. Esta élite transatlántica es la que realmente manda. No es que estén todos de acuerdo en todo, claro que no. Tienen intereses distintos, a veces incluso compiten entre ellos. Pero en algunos temas como hoy, cuando hablamos de Rusia o de China, esas élites se unen. Por supuesto, es más fácil ponerse de acuerdo en lo que respecta a Rusia, porque la dependencia energética de Rusia se ha roto hace poco, y eso ha tenido un coste. Quizá han asumido la mayor parte de ese coste. Con China hemos antes. It's more difficult with China. Pero creo que la geopolítica pesa más que la geoeconomía cuando las élites sienten un gran peligro. Y creo que ahora mismo sí se sienten amenazadas. Debemos darnos cuenta de que estamos viviendo un periodo de transición que pone fin a décadas de hegemonía estadounidense, primero en Occidente o en el mundo no comunista y después en todo el planeta. Y también es una transición desde el dominio occidental, que lleva aproximadamente 500 años, hacia algo muy distinto. Es un paso hacia una nueva etapa de la historia humana que aún no ha llegado del todo, pero cuya forma ya podemos vislumbrar hoy, cuando los países no occidentales buscan situarse al mismo nivel que Occidente. Y están ganando en muchos casos. China, por supuesto, está a la cabeza de ese desarrollo. También está la India y otros países en distintas zonas no occidentales. Y Rusia, que en el momento de la caída de la Unión Soviética, resultado de la propia evolución interna de Rusia y de la mala gestión de la élite comunista, intentó convertirse en parte de Occidente, pero fue rechazada en su aspiración de ser considerada igual a las demás grandes potencias occidentales, sobre todo a Estados Unidos, aunque también a los principales países de la Unión Europea. A Rusia, en esencia, se le ofreció el territorio de refugio sólido. Llámalo, si quieres usar términos antiguos, una especie de semicolonia de Occidente. Esa fue la oferta que Occidente hizo a Rusia, una oferta que Rusia rechazó, y después se unió a naciones no occidentales. Y es un asunto muy importante, un periodo crucial para las élites occidentales.
Están perdiendo el control de muchas cosas y no hay nada que no harían para detenerlo o revertirlo, si es que no consiguen invertir esta tendencia. Así que estamos hablando de lo que yo llamaría una analogía funcional de una guerra mundial. Eso es lo que estamos viviendo. La Tercera Guerra Mundial no ocurrió por la disuasión nuclear, por la disuasión mutua nuclear. Así que eso ya quedó atrás. Una guerra nuclear directa entre Rusia y Estados Unidos, o entre China y Estados Unidos, es poco probable por la vigencia que sigue teniendo la disuasión nuclear a ese nivel. Pero aún así, el problema de fondo es el mismo que en una guerra mundial. ¿Cuál es el orden mundial? Hay un choque entre quienes defienden el viejo orden, basado en la hegemonía estadounidense y el dominio de Occidente, y quienes buscan un orden multipolar, o policéntrico, o un sistema en el que distintas civilizaciones encuentren la forma de convivir y de relacionarse en igualdad de condiciones. Eso es lo que estamos viviendo, y es algo de enorme importancia para las élites occidentales. Por eso, no se detendrán ante nada en su intento de frenar esas tendencias o de revertirlas. ¿He entendido bien que las élites occidentales prefieren prepararse para una guerra y librarla antes que aceptar su propio declive? Sí, pero también debemos darnos cuenta de que cuando se dice que están preparados para librar una guerra, en realidad siguen esperando que esa guerra no les afecte directamente, o que no afecte a quienes, entre ellos, ocupan posiciones más altas en el mundo occidental. Por poner un ejemplo, a Occidente le da igual Ucrania o el pueblo ucraniano. Para ellos, los ucranianos y los rusos son indistinguibles, y de hecho, en muchos aspectos lo son. Por eso se produce un choque trágico, entre dos ejércitos rusos, uno llamado el Ejército de la Federación Rusa y el otro, las Fuerzas Armadas de Ucrania. Hablan el mismo idioma, actúan con más o menos la misma mentalidad. Estoy dejando a los nacionalistas ucranianos un poco aparte, porque no son la mayoría en Ucrania. Y si las cosas se descontrolan un poco, no creo que a Estados Unidos le importe demasiado lo que pasa en los países bálticos. O incluso, no sé, en el caso de Polonia, por el peso del elemento polaco en la sociedad estadounidense. Pero digamos Rumanía. ¿Les importa Rumanía? Un enfrentamiento entre Rusia y Alemania sería una ventaja para muchos en el mundo anglosajón, porque esas son las dos fuerzas históricas. Pueden debilitar a ambos lados. Sí, exactamente. Quiero decir, como dijo Harry Truman en junio de 1941, si Alemania prevalece, deberíamos ayudar a Rusia. Si Rusia prevalece, deberíamos ayudar a Alemania para que se maten entre ellos todo lo que puedan. Ese era Harry S. Truman, que en 1945 se convirtió en presidente de los Estados Unidos de América. Y esa es, en esencia, la actitud anglosajona hacia Rusia y Alemania. Así que, si la guerra se extiende, Dios no lo quiera, pero si la guerra en Ucrania llega hasta Alemania, no todo el mundo en Estados Unidos, ni en el Reino Unido, ni en Francia, estaría descontento. ¿Y es esto una razón para que la administración Trump europeice la guerra en Ucrania? Bueno, desde el punto de vista de Trump y de la gente de su administración, Rusia no es una amenaza para Estados Unidos. No es un competidor. China sí lo es. Estados Unidos tiene recursos limitados. No puede estar en todas partes. Recordarás que el presidente Kennedy, allá por 1963, o quizá fue en el 61, dijo que no escatimarían esfuerzos para defender la causa de la libertad en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Aquella fue la época dorada de la hegemonía estadounidense. Pero en el mundo actual, Estados Unidos tiene que ser mucho más prudente con los recursos de los que dispone y con el uso que hace de ellos. Así que ahora quiere centrarse en China y pretende subcontratar a Rusia, que considera una amenaza menor.
because the United States does not believe that Russia No es realmente una amenaza, porque Estados Unidos no cree que Rusia vaya a intentar aniquilar físicamente a Estados Unidos, aunque tenga la capacidad de hacerlo. Pero no piensan que Rusia lo vaya a hacer, y tienen razón. Así que Europa puede manejarlo. Esto es lo que se escribió en la Estrategia de Defensa Nacional de Estados Unidos, que básicamente decía que Rusia es una amenaza persistente que los europeos pueden gestionar. No nos necesitan a nosotros, los estadounidenses. Tienen un PIB 10 veces mayor que el de Rusia y mucha más población, 3 o 4 veces más que la rusa. Así que creo que lo que quieren es que los europeos sigan presionando a Rusia, que la mantengan contenida. Y curiosamente, Estados Unidos dejó claro que no acudirá en ayuda de los europeos si ocurre algo. that they will not come to the rescue of the Europeans if something happens. America, even during the Cold War, when I was serving América, incluso durante la Guerra Fría, cuando yo servía, como has mencionado, en Alemania, tanto en Alemania del Este como en Berlín Occidental, tuve conversaciones con compañeros militares occidentales y también con algunos alemanes del oeste. Y los alemanes con los que hablé en aquel momento dudaban de que Estados Unidos estuviera dispuesto a arriesgar Chicago por Hamburgo. Así que eso estaba claro para los alemanes en aquellos años. Hablamos del final de los 70 y principios de los 80. Que el famoso artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte era un mito. Es decir, el artículo en sí no es un mito, pero su interpretación sí lo era. La idea de que Estados Unidos acudiría en defensa de cualquier parte del mundo libre, de cualquier país de la OTAN, en caso de un ataque ruso, y esté puesto a arriesgar a una guerra nuclear contra la Unión Soviética si éste invadía cualquier de Europa. Eso siempre fue un mito. Y durante la Guerra Fría, los estadounidenses desarrollaron una doctrina bastante elaborada de guerra nuclear limitada. Esa guerra nuclear limitada debía concentrarse básicamente en Alemania Occidental y Alemania Oriental. Si miras los mapas que se usaban en los ejercicios de entonces, el territorio soviético, para los estadounidenses, era sagrado, no se tocaba. Así, el territorio americano tampoco sería alcanzado por misiles soviéticos. Pero en cualquier parte de Alemania, del Pacto de Varsovia, o incluso en zonas del territorio de la OTAN, en Europa, eso sí se consideraba terreno válido. Podías atacar objetivos allí, en cualquier punto, siempre que no tocaras el territorio de tu adversario principal. Así que, según todo lo que has dicho, el resultado sería que a Washington le convendría arrastrar a Alemania y a Europa entera a una nueva guerra de desgaste contra Rusia. ¿Hasta qué punto estamos cerca de la orden de al frente alemanes? Bueno, yo sigo diciendo que espero que no lleguemos a una guerra directa. Y sigo creyendo que se puede evitar, y que al final prevalecerá la sensatez en el lado occidental. Digo en el lado occidental porque no doy ninguna credibilidad a la idea de que Rusia suponga una amenaza para algún país de la OTAN. Y creo que, para Estados Unidos, una guerra de desgaste entre Rusia y Europa no sería algo tan malo, porque Rusia estaría ocupada con Europa, y Europa estaría ocupada con Rusia. Europa, para la administración Trump, y diría que en general para las élites estadounidenses, a pesar de todo eso del vínculo transatlántico del que hablábamos hace unos minutos, es un competidor. Y si el poder económico de Europa se reduce, mejor para Estados Unidos. Porque las cosas han cambiado con la administración Trump. No por Trump en sí, sino por el cambio en el estatus de Estados Unidos en el mundo. En esencia, Estados Unidos ya no actúa como el líder del mundo libre, integrando los intereses de ese mundo libre dentro del interés más amplio estadounidense. Ya no. No estamos en la Guerra Fría. Incluso durante la Guerra Fría, como decíamos hace un momento, eso no era exactamente así. Pero ahora, desde luego, no lo es en absoluto. Así que Europa, ya no se trata de la OTAN,
Ya no se trata del mundo libre, ni siquiera se trata de Occidente. Si lees lo que dicen los funcionarios de la administración Trump, verás que en sus mensajes apenas mencionan a Occidente. Todo gira en torno a Estados Unidos. Es América primero. América, no Occidente. Y a Estados Unidos le interesa que parte de los recursos de Europa fluyan hacia su dirección. Europa, en el fondo, si está en guerra con Rusia o bajo amenaza de Rusia, no parece un lugar muy seguro para invertir, ¿verdad? Así que venid a Estados Unidos. Bienvenidos. Os queremos aquí. To the US. Welcome. We want you here. And as I understand, a number of German companies have Y por lo que entiendo, varias empresas alemanas se han trasladado o han establecido su presencia en Estados Unidos, dirigiendo allí sus recursos hacia una orilla que consideran más segura que la orilla oriental del Atlántico. Así que no es una mala idea para Estados Unidos, siempre que no implique al país en una guerra real entre la OTAN y Rusia. Porque en una guerra así, Estados Unidos podría verse afectado. Y el señor Putin, de hecho, está enviando mensajes a Estados Unidos de una forma sutil, dando a entender que cuando la situación se complique, no podrán usar a sus aliados europeos para causarnos un daño crítico. Y que también serán responsables de eso. Así que, en definitiva, deberían reflexionar más a fondo sobre cómo abordar el tema de Rusia. harder about tackling the Russia issue. But they don't. The Americans are losing. Pero no lo hacen, los estadounidenses están perdiendo su dominio mundial y ahora intentan recortar sus compromisos. The European Y los europeos, no aliados, sino vasallos, somos explotados de una forma más intensa. Por ejemplo, con los suministros de gas a precios muy altos y la pérdida de las posibilidades de energía barata de Rusia. losing ¿Está de acuerdo? cheap Russian energy possibilities. Would you agree? Absolutely, absolutely. But that's Por supuesto, por supuesto. Pero, como comentábamos hace un momento, Estados Unidos vio y sigue viendo a la Unión Europea como un competidor y al Reino Unido también. Todos los países europeos son competidores, un competidor colectivo de Estados Unidos. Así que romper sus relaciones energéticas con Rusia y pasar a depender de la energía estadounidense supone una enorme ventaja para el poder de Estados Unidos. Y creo que ahí es donde Estados Unidos ganó una batalla importante en su competencia con Europa, sobre todo con Alemania. Y si Alemania pasa de fabricar coches a fabricar tanques para usarlos en una guerra contra Rusia, pues mejor todavía. in a war with Russia, so much the better. In a secret paper of Rand Corporation. En un documento secreto de la corporación Rand, que está financiada por el ejército estadounidense, se puede leer que la única forma de fortalecer la economía de Estados Unidos es iniciar una guerra en Ucrania para obligar a los europeos a comprar gas de fracking estadounidense y cortarles el suministro de energía rusa. ¿Es así? From the Russian energy deliveries. Is that right? Well, I think that's Bueno, creo que eso ya está hecho. Misión cumplida. Enhorabuena. congratulations. If this is done, which role Si esto se lleva a cabo, ¿qué papel juega el sector financiero? Es un motor oculto de este proceso y deberíamos prestar más atención a lo que ocurre en Londres, en el distrito financiero de la ciudad. in the financial district of London? Well, it's a very interesting question because I think that modern capital. Bueno, es una pregunta muy interesante, porque creo que el capitalismo moderno, el moderno desde los años 80, diría yo, está dominado por las finanzas. Es un tipo de capitalismo muy distinto del capitalismo industrial que conocimos antes. Así que esta sociedad postindustrial es una sociedad en la que la economía está básicamente financiarizada. Y hablábamos antes de las élites que dirigen todo esto, y yo diría que esas élites ya no son los capitanes de la industria, son los que manejan el dinero. Ellos son los verdaderos amos del universo. Están en Londres, están en Nueva York, puede que también en otros lugares, pero esos dos destacan claramente. Y eso explica muchas cosas sobre las políticas occidentales. Toda esa democracia, toda esa prensa libre, a pesar de todo, los verdaderos amos son ellos. Those are the real masters. The financial analyst Alex Kreiner. El analista financiero Alex Kreiner escribió una y otra vez que todas las guerras son guerras de banqueros.
y en algunas entrevistas dijo que todo se reduce a las garantías. El capitalismo occidental y la industria financiera necesitan nuevos minerales como avales para los créditos antiguos. Bueno, creo que eso solía ser cierto, y sigue siéndolo hoy. Y en ese sentido, fíjate, no en las guerras que Estados Unidos empezó este año. La guerra, bueno, no fue exactamente una guerra, más bien una operación de fuerzas especiales en Venezuela. Y luego, por supuesto, la invasión bueno, no la invasión, sino el ataque contra Irán. Esas guerras se libraron contra dos de los principales productores de petróleo. El petróleo es un factor muy importante. Digas lo que digas sobre la economía verde, sobre el Green Deal, el viejo petróleo y el viejo gas siguen teniendo mucho peso. Además, la relación económica entre Estados Unidos y China está muy, no diría dominada, pero sí muy influida por el tema de los metales raros. Así que sí, especialmente ahora, el petróleo y el gas pueden ser cosas del pasado. Siguen ahí, pero no se descubrieron ayer. En cambio, la economía moderna, basada en la informática, la inteligencia artificial y todo eso, necesita tierras raras. Y los países que tienen esos yacimientos, con una industria minera capaz de extraer esos materiales y luego fabricar metales a partir del mineral, poseen algo muy valioso. Los estadounidenses están muy descontentos con que China produzca el 90% de los metales de tierras raras del mundo. Eso le da a China una enorme capacidad de presión sobre Estados Unidos. Esta ofensiva arancelaria de Trump fue rechazada muy rápido, cuando China respondió dejando de exportar sus metales de tierras raras a Occidente. Así que sí, va de eso, pero también de otras cosas, como el agua dulce, por ejemplo. Ese será un gran problema en el futuro. Y hay países que dicen tener enormes reservas de agua dulce, como Rusia, que podrían ser muy importantes en la próxima ronda de esta competencia que nunca termina. Mientras existan estados en el mundo que compitan por poder, por influencia y por su propia supervivencia, diría que esta lucha, esta rivalidad, esta competencia, o como queramos llamarla, va a continuar. Tenemos que aprender a vivir con ello. ¿Es esta la tragedia de las ganancias, como escribió John Mearsheimer? La tragedia de las grandes potencias es que ya han ganado una gran batalla, la batalla por su propia existencia. Las grandes potencias son las que han sobrevivido y no temen a la extinción. Pero, como se suele decir, resolver un problema es una invitación a otro. Y cuando has sobrevivido y alcanzado un nivel en el que ya no temes por tu existencia, tienes que luchar por tu lugar en la jerarquía. Hay una lucha constante entre los países que han llegado a ese nivel, por mantenerlo, por subir, por no caer, y esa lucha siempre está ahí. Y creo que la tragedia es que el pasado, esas grandes potencias, siempre se arriesgaron en guerras. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ahora es diferente por la disuasión nuclear mutua. Sin embargo, hay gente que está pensando en cómo superar ese azote de la disuasión nuclear mutua y encontrar una forma de eliminar al enemigo sin usar armas nucleares. En Occidente, muchos se sienten muy inspirados por el ejemplo del colapso de la Unión Soviética, por lo que fue, en cierto modo, el suicidio de una gran potencia. Y todavía confían en que algo así pueda repetirse. Por eso, lo que ocurre en la línea del frente les parece menos importante que lo que pasa detrás, dentro de Rusia. Siguen pensando en cómo generar suficiente inestabilidad en Rusia para que el Estado ruso, tal y como lo conocemos hoy, deje de existir. Eso nos lleva de nuevo a la guerra de Ucrania. Creo que este conflicto puede analizarse en 3 dimensiones. La primera es el frente de batalla, las operaciones militares. La segunda es la guerra económica a nivel mundial. Y la tercera, para mí, es la guerra de propaganda.
¿Cómo interpreta usted la situación en la línea del How frente? do you read the situation at the front line? Well, the front line is, I think we need to Bueno, to realize la primera línea es que creo que tenemos que darnos cuenta de que esta es una guerra muy diferente a las del pasado. Es muy distinta por el nivel de tecnología que se utiliza, lo que significa que las tácticas y la estrategia, en la medida en que exista una estrategia en el frente, tendrán que desarrollarse y adaptarse según los cambios en la tecnología militar. La guerra con drones ha revolucionado el conflicto en Ucrania. No es una guerra, como dice la propaganda occidental, para acabar con el Estado ucraniano. Nunca lo fue. Tampoco es una guerra para recuperar la mayor cantidad posible de territorio. win back as much territory as possible. Territory is important, but not in the way that El territorio es importante, pero no en la forma en que suele presentarse en los medios occidentales. Es una guerra en la que lo más importante, y vuelvo a algo que he dicho hace apenas unos segundos, es cuál de los dos bandos resiste más. Y en ese sentido, no es una guerra entre Rusia y Ucrania. Si Ucrania estuviera luchando sola, habría dejado de hacerlo hace mucho tiempo. Pero hoy Ucrania es un instrumento de las políticas occidentales. Creo que más de las políticas europeas que de las estadounidenses, aunque en realidad son políticas conjuntas de Occidente. Y hasta ahora, Rusia ha demostrado una resistencia sorprendente frente a todo eso. demonstrated surprising resilience to all that. And of course, from the Russian side, you see that Ukraine. Y por supuesto, desde el lado ruso se ve que Ucrania no se ha derrumbado. El régimen ucraniano no se ha derrumbado porque recibe mucha ayuda del llamado Occidente colectivo, incluidas instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que ha entregado decenas de miles de millones de dólares a Ucrania y todo eso. Así que es una guerra sobre qué lado resiste más. Es un desafío y al mismo tiempo un estímulo. Lo que ocurre en el frente es importante si miramos a Rusia, pero lo más importante es lo que pasa dentro de Rusia, porque la Rusia de 2026 es una Rusia muy distinta a la de 2021, por ejemplo. It's a very different Russia from the Russia of 2021, for example. It is a country that looks to itself. Es un país que mira hacia sí mismo, que no espera que nadie le ayude, le apoye o le integre. Es un cambio enorme respecto a los sueños rusos de la era postcomunista, cuando los líderes hablaban de una Europa más amplia, o de una Europa que fuera desde Lisboa hasta Vladivostok, o algo por el estilo. Entonces nos veíamos como parte de esa gran Europa que quizás sería la potencia principal, o una de las principales, o uno de los grandes bloques, si se quiere, en el mundo que estaba por venir. Ya no es así. Ahora pensamos en nosotros mismos como una civilización aparte, con raíces en Europa. Sí, pero no solo en Europa, también en otros lugares. En ese sentido es algo único. Y Rusia ha empezado a hacer cosas y a producir cosas que había dejado de hacer y de producir hace 35 años. Stopped doing and making 35 years ago. As the Soviet Union, this country was able to produce almost Como la Unión Soviética, este país era capaz de producir casi cualquier cosa, de distinta calidad, a veces más competitiva, a veces menos, pero era sin duda una economía autosuficiente. En el mundo actual, no se puede estar completamente aislado del resto de la economía global. No es así. Pero Rusia ha vuelto a fabricar aviones de pasajeros. Rusia ha vuelto a construir locomotoras para su red ferroviaria, en lugar de comprarlas a Siemens u otras empresas. Cuando fuimos a Volgogrado, volamos en un Airbus, pero esos Airbus están desapareciendo poco a poco y serán reemplazados progresivamente por aviones rusos, fabricados en Rusia. Porque si pierdes, o mejor dicho, si no recuperas tu soberanía tecnológica, y hablo también de cosas como los chips, la inteligencia artificial y muchas otras, no puedes ser un actor importante en el mundo. you're not a major player in the world, and Russia is nothing unless Rusia no es nada si no es una gran potencia. Rusia dejará de existir si no lo es. Si se convierte en una especie de semicolonia de Occidente, como casi llegó a ser tras el colapso soviético, entonces no hay Rusia. En algún momento, incluso la unidad territorial del país desaparecería. Distintas regiones tenderían a orientarse hacia distintos polos de atracción.
pero Rusia se está consolidando internamente, y eso es importante. El sistema de valores se está revisando, alejándose de la dependencia casi total del dinero y de todo lo que tenga que ver con el dinero. Y están cobrando protagonismo otros valores no materiales. There are other non-material values that are coming to the fore. There's a different system of education in the works. Se está desarrollando un sistema educativo diferente. Han pasado muchas cosas, cosas fundamentales en los últimos 4 años y medio. Piénsalo bien. Eso es más importante que dónde esté exactamente la línea del frente en Ucrania, o en lo que antes era Ucrania, como quieras llamarlo. Y si Rusia tiene éxito en todo eso, y yo soy optimista al respecto, dentro de unas décadas habrá una Rusia distinta, con una visión muy diferente de la que tuvo en sus etapas post-soviética, pre-soviética y soviética. Así que está en construcción. Eso es lo que está ocurriendo en Rusia. It's a work in progress, what's happening in Russia. The drone warfare you La guerra con drones que mencionas que niches daños en al ukrainцы till Rus de Folksindr portadores Kamenus Luga. and transport facilities. ¿Qué tal de daños? How hard is this damage? Well, it's difficult for me to assess this damage. Of course, we're in Bueno, me resulta difícil evaluar esos daños. Claro, estamos en tiempo de guerra y no se ha hecho pública ninguna información ni cifras oficiales. Así que no lo sé. Y si lo supiera, no lo diría, por razones obvias. Lo que sí puedo decir es que no es algo menor lo que está ocurriendo. Y este es uno de esos casos en los que Ucrania actúa como agente de Occidente. Diría que hoy más de Europa que de Estados Unidos. Mi intuición es que cuando llegue el momento, cuando el daño del que hablas sea demasiado grande para que Rusia lo soporte, entonces Rusia atacará el origen de sus problemas. Es un problema con las refinerías y todo eso. Pero sobre todo, es un problema con los drones que Ucrania está enviando a Rusia, porque esos drones hoy se fabrican en varios países, entre ellos Alemania. Y sería lógico que los dirigentes rusos miraran hacia esos objetivos y se aseguraran de que quienes están dañando a Rusia sufran también algún daño, como una forma de frenar este tipo de agresión contra el territorio ruso. of aggression against Russian territory. Is the ¿Será el Kremlin una calada nuclear? nuclear escalation? Well, I don't. Bueno, a ver, no creo que el Kremlin, a estas alturas, esté pensando en atacar a Europa o a Estados Unidos con armas nucleares, ni mucho menos. Pero todo este asunto, todo el tema de la disuasión nuclear, consiste precisamente en que nunca sabes cuándo cruzas una línea roja. Los medios occidentales han dibujado muchas líneas rojas que luego se han cruzado fácilmente con acciones ucranianas, europeas o estadounidenses. Pero la verdadera línea roja no se marca desde fuera. La verdadera línea roja está en la mente del que toma la decisión, del responsable último. Y no lo sabemos. Yo no lo sé, nadie lo sabe, salvo esa persona que decide dónde está esa línea. Pero cuando esa línea se cruza, puedo decir una cosa. I can say one thing. I would quote President Putin from 2018. Citaría al presidente Putin en 2018, cuando dijo que no le importa un mundo si ese mundo no incluye a Rusia, que no le importa un mundo en el que Rusia no exista. Y creo que es una declaración muy potente, que sale del corazón del presidente, o de su mente, o de ambas cosas. Y pienso que él está totalmente en esa posición. No va a presidir una derrota estratégica de Rusia, algo que en mi opinión todavía está en la cabeza de muchos políticos europeos. Eso es algo que él no va a permitir. Y tiene la capacidad, tiene el poder, tiene todo lo que necesita para asegurarse de que quienes quieren que Rusia deje de existir, dejen de existir ellos antes que Rusia. Cease to exist themselves before Russia does. Is President ¿Está el presidente Putin bajo presión por parte de quienes quieren un enfoque más agresivo? aggressive approach? Well, President Putin is not under pressure from anyone. Bueno, el presidente Putin no está bajo presión de nadie. Su posición en Rusia hoy es totalmente inquebrantable. Escucha a mucha gente. No está, en absoluto, aislado. Viaja a distintos lugares, se reúne con diferentes personalidades, lee cosas. Como antiguo oficial de inteligencia, está acostumbrado a obtener información de muchas fuentes. No depende de una sola opinión, de una sola fuente, de una sola idea, ni de una idea concreta.
reúne mucha información, entiende o combina información antes de tomar esa decisión. brings together a lot of information before he makes a decision. He is very cautious, knowing Él es muy cauto, porque sabe perfectamente el poder que puede ejercer, tanto dentro del país como fuera. so he is very judicious. Así que usa ese poder con mucha prudencia. He doesn't want to bring the No quiere llevar al mundo a su fin. Pero como dije, cuando el comandante en jefe de Rusia, que es lo que él es, se enfrenta a la posibilidad de una derrota estratégica de su país, como ya mencioné, actuará según sus propias palabras. Nosotros no tenemos ningún interés en esto. ¿Y qué significa eso para Oriente Medio y para la guerra ilegal de Israel y Estados Unidos contra Irán? if it does not include Russia. Absolutely no stake. What does that mean for the Middle East and the war, the illegal war of Israel and the United States against Iran? Is Russia in a position to lose ¿Está Rusia en condiciones de perder a Irán? the southern flank Porque ese es el of flanco sur del South corredor norte-sur. and can China ¿Y puede China verla como perder una vía de conexión hacia Occidente? as a transmission belt to the West? Well, Russia is not. The Russian Bueno, Federation- Rusia no es, quiero decir, la Federación Rusa no es la Unión Soviética. Russia in a certain period- La Unión Soviética es Rusia, pero es Rusia en un momento concreto de su historia. Today's name is the Rusia es Russian eterna, Federation. por así decirlo. Previous name of Russia. Puede tener distintos nombres. Hoy se llama Federación Rusa. La Unión Soviética fue el nombre anterior de Rusia. Soviet Union. Pero Rusia, la Federación Rusa, no es la Unión Soviética. Irán no es un satélite de la Unión Soviética. No estamos en el negocio de perder Irán o ganar Irán. Irán es una civilización con más de 3.000 años de historia. Es un pueblo orgulloso. Desprecian a muchos otros en este mundo. No son vasallos de Rusia, ni son vasallos de China. Rusia propuso incluir una cláusula de asistencia militar mutua en el Tratado de Asociación Estratégica que se firmó en enero de 2025. Los iraníes la rechazaron. No querían que Rusia se involucrara en sus guerras, ni en sus posibles guerras con otros. To be involved in their wars, their potential wars with others. Russia was, as I said, Russia was ready to do that. Rusia estaba, como dije, preparada para hacerlo. Rusia estaba lista para firmar un tratado de asociación con Irán, similar al que tiene con Corea del Norte. Con Corea del Norte existe una cláusula de asistencia militar mutua, y vimos a los norcoreanos luchando por Rusia, en territorio ruso. Pero con Irán es distinto. Así que no se trata de perder a Irán. Yo diría que Irán ha infligido una derrota política y psicológica a Estados Unidos e Israel en esta guerra. Estados Unidos ha salido de esta guerra como el perdedor, y eso es muy importante. Y no necesitó ningún apoyo externo, desde luego, ni de Rusia ni de China, para ganar esta guerra contra Estados Unidos. Por eso Irán es hoy un socio estratégico mucho más valioso para Rusia de lo que era, digamos, hace 2 años. Than it was, let's say, 2 years ago. China, I wouldn't want to. China, no quisiera describir en detalle la actitud china, pero, como sabes, sus intereses en Oriente Medio están divididos entre su relación con Irán y su relación con la otra orilla del Golfo Pérsico. Y están equilibrando. Hacen algunas cosas para ayudar a los iraníes, pero al mismo tiempo les importan mucho sus inversiones en los países árabes del Golfo. China adopta una actitud más relajada. No tuvo, ni ha tenido nunca, un imperio global, a diferencia de la Unión Soviética. Así que un lugar como Cuba nunca fue aliado de China. Y Venezuela, que solía ser una fuente de importaciones de petróleo para ellos, los chinos lo tomaron con calma. Al menos, esa fue la imagen pública que proyectaron durante la crisis venezolana. Así que no es una derrota. Si acaso, es una derrota de Estados Unidos y de Israel. So it's not a defeat. If anything, it's the defeat of the United States and Israel. Teherán cerró parcialmente el estrecho de Hormuz y contraatacó las instalaciones de producción de petróleo y gas en los estados del Golfo. ¿Cuál es la consecuencia para el sistema financiero mundial? Well, we are now witnessing. Bueno, lo que estamos viendo ahora es, básicamente, que Irán está usando su llamada opción nuclear.
Es la primera vez en los conflictos que implican a Irán que Teherán ha conseguido cerrar el estrecho de Hormuz. Nunca lo había intentado antes. Siempre existía esa amenaza, pero nunca se había hecho realidad. Ahora es un hecho. Y Estados Unidos no ha podido romper ese bloqueo por miedo a sufrir bajas que la población estadounidense no aceptaría. Ese es uno de los temas que mencionamos al principio de nuestra conversación. El pueblo estadounidense permite que su presidente use la fuerza militar en el extranjero, siempre que las bajas sean mínimas. As long as the casualties are light. But even though the United States are the non-volunteer force, Aunque Estados Unidos tenga un ejército completamente voluntario, cuando las bajas empiezan a aumentar, el pueblo estadounidense no querrá seguir con eso. Y Trump lo sabe muy bien. Ese es el punto. Ahora, creo que el gran cambio en el mundo financiero, y esto es algo que quizá Estados Unidos teme más que cualquier otra cosa, es que lo teme incluso más que el cierre del estrecho de Hormuz. Si los países del Golfo deciden que Estados Unidos no les ofrece una garantía real de seguridad, que tienen que replanteárselo, pensarlo con más cuidado, y que los privilegios que antes concedían a Estados Unidos ya no deben mantenerse. gave to the United States were not to be continued. Those privileges include, as the most important thing, Esos privilegios incluyen, como lo más importante, no tanto las bases, sino el uso del dólar estadounidense en las transacciones relacionadas con el petróleo y el gas. Si decidieran cambiar a otra moneda, aunque fuera parcialmente, por ejemplo al yuan chino, eso sería un golpe muy fuerte para Estados Unidos. Si el comercio mundial de petróleo no se hace únicamente en dólares y entra otra moneda que, no diría que se vuelva predominante, pero sí relevante, entre el aparato financiero estadounidense se vería efectivo. then American financial power will take a dip. The French historian El historiador francés Emmanuel Todd escribió que los estadounidenses irán perdiendo sus buques poco a poco. step by step. ¿Qué tan grande es el riesgo de que Estados Unidos instale sus buques en Oriente Medio? Their vessels in the Middle East. Well, I think it's real. I'm not Bueno, suggesting that creo que es that's real. the case, but, No estoy diciendo que ya sea así, pero las garantías de seguridad de Estados Unidos han quedado al descubierto como vacías, igual que el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. La gente en los países del Golfo pensaba que mientras tuvieran bases estadounidenses en su territorio, estarían a salvo. En realidad, ocurrió lo contrario. Esas bases se convirtieron en imanes que atraían misiles y drones iraníes. Y además, los países que acogían esas bases fueron atacados como si fueran aliados del enemigo. Hablo de Qatar, de los Emiratos Árabes Unidos y de Arabia Saudí. Así que es un golpe muy fuerte para los países del Golfo Pérsico. No sabemos en qué situación acabarán. We don't know where they will end up. The story is in progress. The world will not be as it La historia was before sigue en marcha. the Middle Eastern. El mundo no volverá a ser como era antes de esta guerra. La región de Oriente Medio tampoco será la misma que antes de esta última guerra. No creo que el cambio llegue muy rápido, ni que sea simplemente pasar de depender de Estados Unidos a depender de China. China tiene una visión del mundo muy distinta, una política exterior muy diferente, muy distinta a la de Estados Unidos. No es un país que tenga muchos aliados, ni que esté acostumbrado a tenerlos. Pero si diversifican su posición geopolítica, como creo que tendrán que hacer, el mundo será otro. Y ese mensaje se está sintiendo en todas partes. En Europa, en el Lejano Oriente. Is being felt everywhere. Europe, the Far East. Europe, I think, has gotten the message that the United Creo que Europa ha entendido el mensaje, que Estados Unidos no va a estar ahí para siempre, que puede dejarlos tirados en cualquier momento. Y están aprovechando esta oportunidad, porque toda crisis es, al menos en parte, una oportunidad. La están usando para militarizarse, para reconsolidarse, utilizando a Rusia como ese supuesto bárbaro a las puertas, con el fin de impulsar procesos dentro de la Unión Europea. Pero para Rusia, eso no está mal. Que Europa se aleje de una dependencia excesiva de Estados Unidos es algo positivo. De hecho, muchos rusos esperaban, tras el final de la Guerra Fría, que Europa se convirtiera en un centro de poder independiente y que Rusia y Europa pudieran encontrar un modus vivendi mutuamente beneficioso. Eso nunca ocurrió. Los europeos prefirieron seguir siendo vasallos.
the Europeans preferred to remain vassals. If now they're trying to be Si ahora intentan ser autónomos, sea lo que sea que eso signifique en las circunstancias actuales, pero lo hacen de una forma equivocada desde el punto de vista ruso, usando a Rusia como un enemigo que impulsa ese proceso interno. Pero si los europeos recuperan la sensatez, como espero que algún día ocurra, y actúan movidos por un interés propio bien pensado y con visión, ya sea a nivel nacional, o si la Unión sobrevive, a nivel de la propia Unión, entonces podría haber, digamos, un futuro de buena vecindad en las relaciones entre Rusia y Europa, no comparable con lo que pasó tras el final de la Guerra Fría. No creo que Rusia quiera convertirse nunca en una semicolonia de Europa, ni limitarse a estar asociada con ella. Rusia será independiente, se mantendrá por sí misma, pero podrá tener una relación pragmática con Europa cuando Europa recupere la sensatez. Si miramos la situación en Oriente Medio, la guerra contra Irán, la guerra en Ucrania, las operaciones de los estadounidenses en Venezuela, ¿hemos llegado a un siglo de guerras interminables? Bueno, vivimos, y esto es algo que ya he dicho antes, en una especie de analogía funcional de una guerra mundial. ¿Cuánto durará? No lo sé. Pero como en todas las guerras mundiales, acabará llevando a un nuevo orden mundial. El problema hoy, en pocas palabras, es que tenemos un mundo multipolar, digamos en el nivel del poder nacional supremo, que da prioridad al poder militar. Tenemos tres actores desiguales: Estados Unidos, China y Rusia. En el plano económico hay incluso más actores, y así sucesivamente. Así que sí, tenemos un mundo multipolar ya hoy, pero no tenemos un orden mundial multipolar. No hay orden en todo esto. Así que, lo que estamos haciendo hoy, lo que todas las grandes potencias y las potencias medianas están disputándose, es una especie de orden que debería conducir a una distribución más o menos estable del poder y la influencia en el mundo. Esa estabilidad por la que todos están librando una guerra, una paz en sus propios términos, casi nunca ocurre así. Así que, el orden que finalmente se establezca puede que no sea ideal desde distintos puntos de vista, pero será un mundo en equilibrio. Por eso prefiero la palabra alemana a la palabra inglesa balance. Ese equilibrio, cuando se alcance, no sé si sucederá en mi vida. Creo que tardará más de lo que espero vivir. Pero entonces, ese equivalente funcional de una guerra mundial habrá terminado. El politólogo ruso Dmitry Trenin dice que vivimos en un mundo multipolar, pero que todavía no tenemos un orden mundial multipolar, y que esa transición es dolorosa, porque ha perpetuado el equilibrio interno. Gracias por Kisling. En Contra la Corriente, le mostramos posturas y perspectivas que los medios de propaganda prefieren ocultar. Sigue con nosotros. Bleiben Sie dabei.